Hola, Damián, José Rubén. Andaba La Ramiro. voluntad y la tecnología. La voluntad. Esperen porque había pedido Ramiro también. Faltan Ramiro, Ernesto. Chicas, ¿quién más? Silvia, una pregunta. ¿El año que viene va a haber un segundo nivel de estimulación cognitiva? Ah, es un problema de Mariela Rodríguez, no mío. Mariela. Ojalá que sí, yo creo que sí, pero bueno. Hola, hola. ¿A quién saludas en Euphoric, A Mariela. Ah, Mariela. ¿Y quién es la que pregunta? ¿Amalia o Amalia? Ya, sí. Amalia quiere de todo. Damián. Hola, Ramiro, ¿recibiste el video? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo recibí, ¿Y? pero no lo pude descargar. ¿Por qué? No sé si era no creo que era muy pesado, pero... No, es muy fácil, muy liviano. Muy liviano porque sí. es el del Zoom, pero ¿tardaste mucho en querer bajarlo? Porque a lo mejor Transfer te lo van cada 48 horas. A lo mejor te pasa. No, lo traté de descargar apenas me lo enviaron, traté 5 o 6 veces y nunca terminaba de descargarse. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo voy a subir entonces a nuestro canal de YouTube y te paso el enlace porque Me interesaba más que nada por la primera media hora de la charla, que no pude... te va a ser necesario porque tienen un examen final. Muy importante entonces. Silvia, el examen final. Es un examen final. En realidad se llama un ejercicio de integración. Claro, ¿cuándo hay que entregarlo? Cuando puedan. Cuando puedan. Yo les voy mandando el certificado a medida que lo van entregando. No, ¿sabes por qué te pregunto? ¿Por qué? Porque como hace 15 días que tengo la computadora que la mandé a arreglar, y con la historia que tiene mucho trabajo, me dijeron que después del martes me la entregaban. Por eso te preguntaba. Bueno, lo voy a discutir con Mariela, a lo mejor quedas libre. ¿Hay plazo? Le pregunto a las coordinadoras, a Mariela y a Silvia. No, chicos, es para ustedes, es para que... No, pero está bien. No, les digo cuál es la idea, el objetivo. El objetivo dentro de este año. Dentro de este año. No, claro. El objetivo del trabajo... Antes de que termine la pandemia. Antes de la pandemia, o sea, varios años. Antes de que termine... Bueno, no, chicos, de paso, si quieren... Después lo vemos justo a lo último, pero el objetivo no es una evaluación convencional como nunca fue convencional este curso ni la capacitación en general, sino más bien ver si, digamos, en la lectura que se les pide de una película paraguaya, ¿la viste, Fabi? ¿Dónde estás? Fabiana, ¿la viste? ¿Te gustó? La de la chica que tiene que internar a la madre, ¿no? Sí, paraguaya. ¿Te gustó? El tiempo nublado. Lloré como una... ¿La viste, Damián? No, la spoileaste, porque el pedacito que yo vi todavía no estaba internada. Ah, no, pero bueno, total. ¿Quién la vio también? Yo la estuve viendo. Yo la vi. ¿Quién yo? ¿Ramiro? José Rubén. José también la vi. Y me parece que Ramiro también. Sí. Bueno. La vi y para mí son todas cosas por ahí nuevas. Y me cuesta, las veo, vuelvo, porque volviendo a la clase del sábado pasado, realmente son situaciones tan complejas. Quiero avisar que Gerontovida no se hace responsable de lo que diga el licenciado Roberto Orden. ¿Vieron como las editoriales? ¿Qué clase más difícil que les dio? Compleja. Les dio complejidad, Eugenio. Y fue más complejo y rápido. Pero bueno, por eso Ramiro me pide el video, ¿viste? Porque Gonzalito, la cinta, por favor. Y estaría muy bueno si lo subís en el canal, lo voy a subir porque está realmente está para reverlo mucho, ¿no? Igual, chicos, la idea es,
es que vean esa película, que es un corte de media hora, me parece, de una película que estaría piola que la vean toda, pero esa sí que nunca se proyectó acá en el cine ni en ningún, nada. La tenemos solo nosotros por nuestra, que nos la mandó la compañera de Gerontovida de Paraguay. La subtitulé, hice 30 minutos y la subtitulé, porque no se entiende, sino, ¿quién se fue? Ah, Ramiro y Gabriela. Bueno, la idea es que al ver esa película, ese corte de 30 minutos, podamos integrar ustedes entraron a la página con su nombre y su usuario. El último punto del temario nuestro se llama integración de conceptos. Ahí van a encontrar un PowerPoint que les hace una serie de preguntas respecto de la película El tiempo nublado, pero las preguntas recorren todo el temario, desde analizar el tipo de vejez hasta analizar la problemática desde lo subjetivo. Hay un capítulo que tiene que ver con la clase que dio Mariela, que tiene que ver con la mediana edad, que tiene que ver con la cuidadora. Por supuesto, tenemos que ver el tema de los dos viejos, la cuidadora formal, la cuidadora informal. El cuadro entero trata de la complejidad de la que hablaba Roberto, y ahora algunos temas que nos quedan pendientes de seguridad social, que los vamos a ver hoy con Eugenio. Queremos que hagan una lectura, o sea, se supone que a partir de haber cursado esto, al menos, si cuesta, José Rubén, si cuesta, significa que ya estás como más cuidadoso a la hora de opinar. Por ahí antes hubiéramos opinado más desde el sentido común, sí. Claro, sí, cuesta porque soy totalmente neófito en esto. Mi experiencia, digamos, en lo social nunca fue con la gerontología. Por ahí tengo, sí, mi práctica está forzada y eventual o fortuita del tema de mi madre. Sí. Pero bueno, esto me hizo, a su vez, relacionarme con gente que está con la situación, y aparte que inclusive cuando comento que estoy haciendo esto con ustedes, gente que se me ha acercado de alguna forma. Bueno, pero ¿y qué estás viendo? ¿Qué es? ¿Cómo es mejor? ¿Qué es? Que es increíble, ¿no? Digo, paren que recién soy apenas, ¿no es cierto?, un principiante en esto. No. Pero es importante por ahí ¿cómo te puedo decir? El movimiento se crea, o sea, la gente hasta que no tiene problema, obviamente que no entiende nada de esto. Lo que vos decías, creo que la mayor parte es prepararnos no solo para nosotros, sino para poder atender a un adulto mayor. Bueno, yo ya soy adulto mayor hace rato. Nos pasa con Una consulta quería hacer. La película esta, ¿dónde la tengo que bajar? Está en la plataforma con su usuario y contraseña en la página. Yo no tengo contraseña en esa página. Sí, porque te inscribiste, tenés. Pero vos escribiste un correo electrónico, porque vos te inscribiste, ¿te acordás que completaste un formulario cuando te inscribiste? Sí. Bueno, ahí vos misma, tu usuario es tu correo electrónico y tu contraseña la generaste cuando armaste a lo mejor no te acordás, no te preocupes, escribime después de la clase y yo te lo mando. Ahí tenés todas las materias, todas las... José, mil disculpas, soy media. No te preocupes, lo arreglamos. José, eso es muy habitual, iba a decir, con Eugenio estamos como muy habituados en la DF que de pronto, digamos, un viejo se jubila y los hijos descubren que la jubilación es baja o que el PAMI no funciona y vienen con el planteo. ¿Cómo puede ser que los viejos ganen tan poco? Obviamente todo el mundo descubre como los niños la realidad a medida que van llegando. La idea es que no, que esto no sea así, por eso nosotros nos preocupamos por el proceso de envejecimiento, para que no ocurra esto, ¿no? De que a uno la vida lo agarre muy de sorpresa. Sí, pero hace rato que tengo una idea así media loca, pero no en este momento, esto hace años, ¿no? Que de repente... el colectivo del adulto mayor, y me estoy refiriendo a la etapa de 70 años en adelante, ese famoso beneficio, esa opción de poder votar o no votar, yo creo que si no votás, no existís.
Y me parece que es ahí donde, digamos, hay como un engaño, porque nosotros nos creemos que tenemos, yo todavía no, pero el que tiene ya 70 años tiene, yo tengo el derecho de elegir si voto o no voto, pero terminas no votando y terminas no importándole al sistema. No te quiero adelantar la clase, pero sobre temas de prohibiciones o no, a partir de los 70 trae algo el doctor Semino, que es el encuentro de hoy. En tal caso, si quieren, si les parece, nos metemos en tema y después les cuento. ¿Quién no puede? Ay, no llegué a leer tan rápido. No importa, gracias a que me contestó. Ah, bueno. Estaba diciendo a Rosana que yo le mandé un mail a info de Gerontovida y Mónica, que tengo el WhatsApp si querés, me pasó el usuario y la contraseña, porque se ve que la había generado y me había olvidado. Ah, sí, no, claro, yo los hago, no te preocupes, no te preocupes, después de la clase lo hago. Que en realidad, para hacer la cortita ahora y avanzar con la clase, y después todo esto lo vemos en el cierre, la idea no está bien que no se entienda todo ahora, que son conceptos nuevos, y los que venían estudiando gerontología, les quedó claro de un principio que lo están viendo desde otro lugar en esta con Gerontovida, ¿no? Entonces, es muy fuerte todo esto, y la idea, en ningún grupo, en realidad terminó cuando terminaron las clases. Todos empezaron a generarse cuestionamientos e inclusive a generar conversatorios. Toda esta gente que se te acerca, José, no tenés que contestarle, no tenés por qué contestar vos todo. Lo que podés hacer es generar una reunión con Gerontovida, un conversatorio, juntar las dudas, tomar la iniciativa de hacerlo en tu localidad. Lo promociono totalmente, ¿eh? Yo lo primero que les digo, miren... No, pero no que lean la página, sino hacer un encuentro para que la gente pueda comentar las dudas que tiene, para poder charlarlo. Sí, bueno, ese es el próximo paso. Dale. Bueno, el encuentro de hoy, y vamos a ver el capítulo de seguridad social, como en toda la materia, vamos a verlo en terreno. Ustedes en esta plataforma, otra vez, usuario y contraseña, tienen el material teórico que en estos encuentros es secundario. Ese material teórico tiene una materia un tema que se llama seguridad social. Les recomiendo el PDF, porque está explicada la seguridad social para personas que no estamos habituadas a tratar temas de... bueno, en realidad tratamos todos temas de seguridad social, ahora lo vamos a ver. Pero que por ahí lo vinculamos a la previsión social, a la jubilación, a ANSES, y lo dejamos como ajeno a nuestra labor cotidiana. Ese material está escrito de manera tal que nos quite este prejuicio respecto del concepto de la seguridad social y puedan abordarlo con una lectura amena. Eso lo van a hacer después en sus casas. La idea es hoy verlo en formato de taller, como hacemos siempre. Nos acompaña el actor del cortometraje que voy a presentar ahora, Eugenio Semino, que no necesita mayor presentación, que es el defensor de la tercera edad y el creador del espacio Gerontovida, entre otros. Ahora, lo que voy a hacer es que, si te parece, empiezo con lo de la fecha, el video de la fecha. ¿Querés saludar? ¿Se te escucha? Ok. Bueno, Eugenio en el día de hoy participó en un programa, tiene que ver con las intervenciones no tradicionales que hacemos como equipo. Nosotros en la Defensoría de la Tercera Edad, formalmente, debiéramos atender caso por caso y enviar oficios a las instituciones que no están cumpliendo o mal cumplen con el derecho de alguna persona. También, en realidad, tenemos la potestad de, ahí donde percibimos a una sociedad rezagada en sus instituciones, podemos intervenir, y debemos hacerlo, en términos de proponerles que se modernicen. Y nuestra función en respecto a la tercera edad es promocionar cambios
a nivel de las instituciones y la sociedad para que vayan abriendo la cabeza y mejorando las prestaciones y los lugares, los espacios para el sector. No obstante, hacerlo dentro del marco del sistema, como mínimo, es bastante frustrante. Las instituciones del Estado, casi todas las instituciones del Estado, son enormemente burocráticas. Y no hace falta que se lo cuente a ustedes que cada uno participa en ámbitos estatales o que dependen del Estado en sus trabajos. Así que saben, conocen los no se puede, no nos corresponde, no es nuestro compromiso, etcétera, etcétera. Que nos frustra a todos los trabajadores, ¿cierto? Nosotros nos damos la absoluta libertad de hacer y decir lo que queremos, y lo hacemos desde el espacio Gerontovida y desde intervenciones en la sociedad por donde no se nos espera. Digamos, tomamos el conocimiento, generamos la organización esta, nuestro vínculo con los medios, sobre todo nuestra participación con la sociedad, nos avalan los 30 años de trabajo con todas las provincias y con el resto de los países, que hace que nos convoquen. De hecho, la Defensoría de la Tercera Edad fue una intervención de nuestra parte, una defensoría de hecho, que luego pasó a ser de derecho. En ese marco, Eugenio, hace más de 10 años, Eugenio, casi medimos la canasta, ¿más de 10? Sí, es el 11º año. 11º año, que como no creemos que esté reflejada la canasta básica del jubilado cuando se calcula la canasta básica familiar, por temas que vamos a ver en un rato, hace 11 años que la calculamos nosotros, nos tomamos la atribución, por ser quienes trabajamos con personas, con los adultos mayores y sus familias, de hacer nosotros el cálculo, los ítems de esa canasta. 2 veces al año, y la damos a conocer a través de todos los medios de comunicación posible. En el día de hoy estuvo en América 24, vamos a verlo, y a partir de ahí le damos la palabra a Eugenio para meternos ya desde este tema hacia todos los temas de seguridad social en la actualidad. Juro que lo preparé. No sé, ¿qué pasó? A ver, estaba la página de Gerontovida. Acá. Lo contamos, no hay problema. No, pero si yo, espera, no entiendo por qué. Acá. Lo que no entiendo es por qué no se ve cuando yo les muestro la página. Espera, Eugenio, dame medio segundo porque es la primera vez que me pasa, que quiero ver mi escritorio. Voy a sacar el WhatsApp. A lo mejor debo tener un escritorio falso, espera. Si yo abro acá y pongo compartir, acá está. Acá está, y están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Dura 7 minutos. Damos la bienvenida a nuestro querido Eugenio Semino, que te extrañamos, Eugenio, te lo estuve diciendo en la semana cuando hablamos telefónicamente, titular de la Defensoría de Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires. Eugenio, canasta, se conoció el número de la canasta, lo que necesita un jubilado para vivir, con un incremento del 31,2% comparado al mismo mes del año 2019. Así es, Clara, y siempre dando la explicación que desde hace 10 años lo venimos haciendo. La canasta se calcula semestralmente, contiene gastos de vivienda y tiene que ver con la vida del adulto mayor en grandes ciudades. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba y Mendoza. La otra aclaración, para que no haya estrés en los funcionarios que se van turnando, van pasando por las distintas administraciones, señalamos que la canasta nada tiene que ver con lo que puede percibir el jubilado como beneficios extras a su haber
en el caso, por ejemplo, de PAMI, con todo lo que es la medicación gratuita para los casi 2,5 millones, que lo están recibiendo, por lo menos la medicación que está dentro de esa teoría, es decir, no comprende los beneficios extras y bienvenido para aquellos que lo reciben. Eugenio, mientras estamos hablando, está saliendo en pantalla el valor de la canasta calculada por la Defensoría a partir del 1 de octubre, que da un número, que arroja un número de 49.614 pesos mensuales. Esto es lo que necesita un jubilado un pensionado para cubrir necesidades básicas. En la misma placa tenemos la jubilación mínima, el monto de haber mínimo, 18.129 pesos. ¿Por qué permanentemente se compara el valor de la canasta con el haber mínimo de un jubilado? ¿Por qué siempre se toma este monto como referencia? Mira, nosotros hacemos simplemente la canasta. Ahora, a través de los años, y esto para eximir de la responsabilidad de cualquier administración en particular o para corresponsabilizarlas a todas, la mínima jubilatoria queda muy distante de la cobertura de la misma. El tema central, inclusive cuando analizamos esta canasta, tuvo una evolución de un 31%, tal cual vos lo señalabas, respecto a la de octubre del año pasado, y alrededor de un 10% respecto a la de abril. Vale decir, no tuvo un comportamiento este año muy diverso a lo que fue la inflación a nivel general. Hubo algunos rubros que tuvieron una carga significativa que no aparecía en otros momentos. Yo te lo comentaba durante la semana, por ejemplo, el rubro transporte para un adulto mayor, que era significativo en anteriores canastas, durante la cuarentena tuvo un recargo porque no pudo trasladarse en transporte público. Entonces tuvo que usar o remis o taxi y también recargó. Y también me comentabas, Eugenio, que en esta canasta se tuvo que calcular los gastos que ocasionan productos de cuidado y prevención en el contexto COVID. Claro, efectivamente, ahí crecieron rubros como higiene personal y lo que tiene que ver con limpieza en general, porque inclusive nadie en anteriores canastas tenía contemplado lo que iba a costar, por ejemplo, el alcohol en gel, que inclusive tiene precios desmadrados y muy dispares en los distintos lugares en que se pueden adquirir. ¿Cuáles son los rubros, Eugenio, que se llevan la mayor proporción de estos 49.614 pesos? ¿Sigue siendo de mayor incremento, por ejemplo, vivienda o gastos de mantenimiento de vivienda? Mira, vivienda es un rubro importantísimo, no contemplado a veces en otras canastas, pero se lleva prácticamente un tercio de la misma. Nosotros hacemos un licuado de variables que tiene que ver con lo que es la vivienda propia, lo que tiene que ver con alquiler o alquiler compartido, y un fenómeno realmente muy extendido y poco apreciado, que es la vida del adulto mayor en las grandes ciudades en pensiones, muchas de ellas realmente impresentables, de muy malas condiciones, con baño compartido, que ha sido inclusive un peligro desde lo epidemiológico, y que le llevan alrededor de 14-15.000 pesos. A ver, me quiero detener acá. Decís, en estos 49.614 pesos, un tercio de este presupuesto se lo lleva el alquiler de vivienda. Si no es alquiler de vivienda, porque el jubilado o el pensionado tiene vivienda, el mantenimiento, y si no, pensión. Eugenio, seguramente debes estar pensando
en lo que es la situación en la Argentina de impuesto a las ganancias y jubilados y pensionados, porque hay jubilados y pensionados en la Argentina alcanzados por este impuesto. Sí, alrededor de 300.000 se dijo históricamente, y tal cual lo estaban analizando ustedes, en el caso del jubilado inclusive hay otra injusticia mayor, porque se ha declarado de la justicia de la propia Corte Suprema, ya ha establecido un criterio doctrinario muy claro, que es inconstitucional el descuento de ganancias a los jubilados. Lo ha hecho en el caso García María Isabel, luego lo ha hecho extensivo en el caso Godoy, bueno, y sin embargo se le sigue quitando ese plus, ese impuesto, que no tiene ningún sentido y que, bueno, que habla de algo, Clara, sí, de la mora del Congreso de la Nación directamente para acogerse a lo establecido por la Corte y directamente no permitir, por vía de una norma general, que se siga con esta injusticia, ¿no? Bueno, voy a quitar esto antes de que se prenda otro video. Esperen, ahí se estaba prendiendo otro video. Y dejamos de compartir. ¿Se escuchó bien? Sí. Perfecto. Más Muy o bien. menos. ¿Más o menos? No, se escuchó- es el propio Skype que entrecorta mucho. Está bien. Pero más o menos se escuchaba, ¿no? ¿O no? Los conceptos. Sí. Porque, Sí. sí, ¿lo escuchaste? Bueno, porque ahora hay que empezar a desglosar. Tiene muchísimos datos ese video, que es de hoy, es un programa de televisión de hoy, así que le damos la palabra. Bueno, primero agradecerles poder compartir este rato con ustedes y algunas consideraciones previas al tema de fondo. Nombraban, y creo que José lo hacía, el tema y el criterio de envejecimiento. En realidad, lo cierto es que las aproximaciones que se hacen desde nuestra propia disciplina al tema son realmente muy elementales, muy poco elaboradas. Creo que inclusive hablan de la descripción de un perjuicio social en relación a lo que es el paso del tiempo. El envejecimiento en sí cruza dos variables que son el paso del tiempo, novedad, y la libertad. Es decir, nosotros cuando nacemos tenemos íncito el último accidente que vamos a tener en la vida, que es la muerte. Es decir, esto está preconfigurado y preconcebido. Sin embargo, la gran duda que tenemos durante toda nuestra vida es cuándo vamos a dejar de depender de nosotros mismos. Es decir, lo que llamamos en gerontología o desde la disciplina médica en pediatría, el tema de la dependencia es precisamente lo que cuestiona el manejo de nuestra libertad. Y este es un tema tal vez vital para describir el fenómeno. ¿Por qué? Porque lo que aparece socialmente no es privativo de nuestra sociedad, es una especie de tutoría a partir de determinada edad, de determinada circunstancia, que no decidimos nosotros, sino que se nos impone socialmente. Ejemplo sencillo. A los 65 años, la biología nos ofrece la posibilidad de vivir 20 años más con calidad de vida. Sin embargo, en ese mismo día, en nuestra sociedad, la economía, la política social, nos aplica un rifle sanitario y esos 20 años que supuestamente tenemos para gozar y para vivir con calidad,
se nos convierte en el martirio de la dependencia. En general, la dependencia se asimila exclusivamente a lo económico, pero es mucho más representativo el cuadro que desde cada sujeto vive en esa situación. Y ahí empieza a haber un enorme miedo a ese periodo de vida que no lo decidimos nosotros, sino se decide por algunas pautas sociales o pautas de mercado, a veces no analizadas, o que a veces se le asigna alguna cuestión de idiosincrasia de una sociedad, del comportamiento de un grupo social. Y obviamente esto nos produce un gran temor a llegar a ese momento. Eso se llama técnicamente gerascofobia. En castellano, en idioma simple, es el miedo a envejecer. Y fíjense que a partir de eso, y de esos miedos, cuando ustedes pregunten en su alrededor, en nuestra sociedad, quién es el viejo, se van a dar cuenta que siempre el viejo va a ser el otro. Es más, si van a un centro de jubilados y se ponen a charlar con alguno de los que está ahí, va a hablar quien se está refiriendo en la conversación con ustedes respecto a los de la mesa de enfrente, a esos viejos. Y por ahí con quien estamos hablando es alguien que tiene 85, 90 años. A tal punto está acendrada esa gerascofobia que no existe el reconocimiento del proceso y hay una negación a ese paso del tiempo que va a ser inexorable. Por lo cual, lo que se va constituyendo es una imagen que la damos quienes más años tenemos, cuando se ve nuestra figura en el espejo que adelanta. En ese espejo, hoy ¿qué vemos en nuestra sociedad? Una preconfiguración de vejez como pobreza, como exclusión, como negación del deseo, como asexualidad, por lo cual ahí está el fenómeno de la gerascofobia. Nadie quiere llegar, nadie ve su propia vida o el derrotero de su propia vida con un destino que se le está devolviendo, que es realmente muy temerario, realmente muy oscuro, y esto en sociedades como la nuestra genera el fenómeno de aquel que está en tránsito de tener comportamientos violentos, comportamientos a veces fanáticos. Si yo no quiero llegar, ¿por qué voy a generar proyectos que me hagan arribar a eso que no quiero ser? De ahí la negación. Siempre que hablo de este tema ladran los perros. Y lo noté. En realidad, lo que estamos analizando es precisamente el decurso de una sociedad, la evolución de lo que seguramente les comentaba en su esperanto clásico Roberto, orden, esa complejidad a través de la cual tenemos que analizar el proceso y el fenómeno como tal. Porque fíjense, seguramente hay mamás, alguna de ustedes
que nos está siguiendo con el tema, y quien ha sido mamá, por ejemplo, ha vivido una inédita experiencia no percibida hasta este momento, que yo les voy a contar lo obvio. En ese momento, en el momento del nacimiento, hay una primera edad que surge a la vida, que es el niño que está naciendo, que está apareciendo al mundo. Esa es la nueva vida, la primera edad. Luego tenemos, obviamente, a la mamá, que es la edad adulta. Y hay un tercer actor que se muere en ese preciso momento, que es la viejita, es la placenta. Si cualquiera de estos tres actores hubiera tenido un problema antes de ese momento, tal vez el momento no hubiera existido. Tal vez no se hubiera producido el nacimiento. En una sociedad pasa exactamente lo mismo. Cualquiera de los actores de la sociedad que tenga dificultades, que tenga problemas, que no pueda interactuar en el ciclo con el resto, pone en riesgo la vida de todos. Por lo cual, el parangón de ese momento con la vida en sociedad es lo que tenemos que analizar para ver cómo ese envejecimiento, ese paso del tiempo conjugado con libertad, se convierte en algo saludable, se acepte como algo natural y no con los comportamientos iatrogénicos que tiene nuestra sociedad, donde primero hay una negación por el miedo que nos genera. Yo siempre marco una prueba de fuego a la cual van a estar sometidos cada uno de ustedes mañana a la mañana. Hay un tipo que fue el peor que tuvo la humanidad, que es el que inventó, el que creó, el que decidió poner espejos en los botiquines del baño. Mañana a la mañana, cuando toquemos la perilla de luz, nos vamos a ver tal cual somos. No como nos producimos para ser para con el resto, o para producirnos para nosotros mismos. Y es muy probable que nos vaya generando ese miedo al cual yo aludía, cuando aparece una arruga más, 2 canas más, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Tratar de detener el tiempo implica lo tanático que yo refería de nuestra propia juventud. Cuando detenemos el tiempo es porque aceptamos la alternativa. La alternativa al envejecimiento, ¿cuál es? El quedarnos en el camino. Por lo cual, primer precepto negado socialmente es que el envejecimiento, en definitiva, es lo más saludable que nos puede pasar. Ahora bien, esto no implica que cuando trabajamos en gerontología, geriatría, tengamos la visión naif de suponer que ese paso del tiempo no implica tener dificultades,
tener enfermedades, tener sufrimiento, pero como contrapartida implica seguir teniendo deseo, tener roles sociales, decidir por nosotros mismos. Ahora, todo esto que yo les estoy diciendo es una real obviedad, es la vida cotidiana. Lo podríamos explicar en forma más compleja, les podría citar, por ejemplo, cuando Durkheim decía que la conducta criminal es un síntoma que genera una sociedad cuando existe una patología extendida, él hablaba de que la conducta criminal era algo así como la luminosidad de un flash fotográfico que aparecía en un momento dado y cuando tratábamos de ver el flash, esa luz desaparecía y quedábamos tratando de ver lo que no podíamos, que era lo que había ocurrido en la oscuridad, en lo que Javier Aullero llama la zona gris o la zona oscura de la sociedad. Es decir, el hecho criminal, la conducta criminal, lo que hoy se llama inseguridad, nos muestra que hay una sociedad que le falta seguridad. Vale decir que no es un problema de inseguridad individual, sino lo que estamos viviendo es una enorme falta de seguridad social. ¿Y qué implica la seguridad social? Si uno ve y se lo pregunta a alguno de nuestros caracterizados políticos, del sistema, de cualquier pensamiento, no sé si lo tienen, pero dentro de su primitivismo nos pueden dar alguna definición. Y nos van a hablar, bueno, la ley de jubilaciones y la previsión. La previsión, la jubilación, es una pequeña parte que no deja de ser importante, pero es una parte de la seguridad social. La seguridad social es mucho más abarcativa. Para no complicarlos, les diría que tiene tres grandes pilares. Los tres grandes pilares que sostienen a una sociedad en términos de su vida cotidiana, de su desarrollo, de su convivencia, son la previsión, el trabajo y la previsión. Primer pilar. Segundo pilar, la salud. Y el tercer pilar, la educación. Estos son los tres pilares que sostienen a una sociedad y que constituyen en el quehacer gerontológico la seguridad social. Por lo cual, partiendo de esta definición, un día y cuando tengan tiempo, ganas y se pueda comer asado, podemos hablar en términos históricos de cómo estos tres pilares se desarrollaron en común y tienen crisis comunes. Ahora vamos a ver, por un tema de tiempo, qué implican estos pilares. El trabajo y la previsión. La previsión, en realidad, una forma de acumular un recurso para
cuando no tuviera el ser humano fuerza física para poder seguir trabajando. Esto en una concepción de una sociedad preindustrial. Y el concepto era de seguridad individual, lo que popularmente se decía guardar la plata abajo del colchón. Es decir, de lo que yo percibía, tomaba algo y lo guardaba para, cuando no pudiera hacerlo, tener con qué comer, con qué vestirme, con qué mantener mi casa. Pero ¿qué pasa? Cuando estalla la revolución industrial, lo que va cambiando son los modos de producción y a su vez quienes son los dueños de esos medios de producción van viendo que ya ese trabajo, esa mano de obra intensiva que se usaba hasta el deterioro, hasta que no sirviera más, no le garantizaba una sociedad de una cantidad de miembros que pudieran seguir consumiendo para garantizar sus riquezas, para garantizar lo que en idioma de Marx era la plusvalía, en idioma de Smith o de David Ricardo era la renta o era la ganancia. Por lo cual surgen los esquemas primarios de previsión social. El Estado jovesiano lo que hace es decir, che, no guardes más abajo del colchón, yo te la voy a guardar esa plata y te la voy a dar cuando ya no trabajes más, de forma tal que vos puedas seguir consumiendo y me compres los productos y yo pueda seguir ganando. Lo estoy explicando muy elemental para tratar de comprender el proceso. Esto lo que hizo es, en el siglo XIX, ir a lo que se comprendió como la pirámide bismarckiana, donde se establecía que tantos trabajadores activos, con lo que producían, con lo que depositaban, lo que se dejaba en el sistema mensualmente, iban a mantener a uno que dejaba la actividad. Es más, este concepto que ya no existe más en el mundo, cuando le preguntan a los políticos argentinos, la zoopolítica argentina es una especie muy particular y en extinción en el resto del mundo, es muy probable que le sigan hablando de tiene que haber tantos trabajadores activos por cada pasivo, por cada jubilado. En realidad, los mecanismos de financiamiento de los sistemas fueron cambiando. ¿Por qué? Porque ya no hay más un concepto que había surgido con la ley Bismarck allá en el siglo XIX. Es más, en Argentina la primera expresión de esto fue en 1904 con la ley 4349, que generó la previsión para los trabajadores públicos. Luego vinieron distintas cajas jubilatorias, etcétera, etcétera. Ahora, este criterio
se fortalece y se difunde en el mundo en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se daba la particularidad que en un mundo, el europeo, donde había que establecer una economía de reconstrucción, se necesitaba mucha mano de obra. Esa mano de obra se atrajo de los países o que no habían estado en guerra o que tenían economías no desarrolladas. Esto en la historia de la humanidad siempre fue igual. Se buscó, y al día de hoy ocurre lo mismo, mano de obra barata, por lo cual había pleno empleo, y como quienes migraban para constituirse en esa mano de obra eran los jóvenes, había una pirámide joven. Entonces dijeron, fenómeno, tenemos ley Bismarck para siempre, porque hay 5 que laburan y 1 que hay que mantener. Esto va a durar eternamente. Obviamente pasamos etapas de producción, pasamos de la producción con mano de obra intensiva, toda la etapa del fordismo, la etapa de la fabricación en serie. Viene el desarrollo tecnológico, viene la robótica y nos empieza a sobrar mano de obra. Y obviamente ya rompe la lógica de tantos activos por cada pasivo, esta imbecilidad que se sigue tomando en Argentina como, y en muchos otros países de Latinoamérica, como la verdad revelada. Ahí tenemos un esquema previsional realmente en crisis, en una crisis permanente. Es decir, a esto hay que sumarle que las distintas administraciones fueron, a través de los tiempos, tomando el recurso de la seguridad social, de la previsión social, para financiar tal cual se sigue haciendo lo que estamos hablando. Empieza a envejecer la pirámide, no hay pleno empleo, el sistema se va desfinanciando y se hacen ensayos. Por ejemplo, el ensayo de 1993, que es la privatización del sistema. AFJP, Afano de Jubilaciones y Pensiones. Se prometió que cada trabajador iba a tener una cuenta propia, es decir, iba a guardar su plata, en lugar de abajo del colchón, se la iba a dar a los bancos que se la iban a cuidar. Cosa que nunca aconteció. El sistema se resquebrajó más de lo que estaba y quebró también el Estado, porque mientras que recaudaban los bancos, quien pagaba las jubilaciones y pensiones era el Estado. También es para otro asado hablar de ese proceso, hablar de cómo en 9 años los bancos se llevaron 12.000 millones de dólares de utilidades sin pagar tan siquiera impuesto a las ganancias, porque eran gastos de administración. Hubo en aquella época 23 AFJP, de las cuales subsistieron 8, que eran la de los bancos, la de el actual presidente de la Asociación Bancaria, el empresario Brito y otros. Y las que desaparecieron eran
AFJP de sindicalistas, no de los gremios. Es decir, que garantizaron que pacíficamente se transformara el sistema a cambio de que cada uno tenía su AFJP, tenía sus formas de coimas legalizadas. Bueno, esto duró un rato en la historia argentina, generó un daño irreparable, pero les dejo el título porque podemos hablar muy largamente de él. Se vuelve al sistema de reparto asistido allá en el 2008. ¿Por qué? Porque los bancos vieron que ya no era negocio recaudar a través de las AFJP, a través de ese mostrador que habían puesto, porque tenían que empezar a pagar beneficios. Y el negocio era recaudar, no pagar. Es decir, los jóvenes trabajadores empezaban a llegar a edad jubilatoria, ya había hacia el 2007 alrededor de 300.000 que debían jubilarse por lo que habían acumulado en su cuenta de la AFJP, y es ahí, primero, en un intento de devolución del sistema en el 2006, y luego concretamente en el 2008, los bancos deciden salir del negocio. El que lleva la propuesta en nombre de los bancos al Gabinete Nacional era en ese momento funcionario de ANSES, luego ministro de Economía, estaba ahí en la transición en el Ministerio de Economía, que fue Amado Group. Y salen del negocio, se reestatizan esos fondos. A mí y a muchos otros nos pareció muy bien, sabiendo que esos fondos no constituyeron el fondo a ser distribuido dentro de los bolsillos de los jubilados y pensionados, de ese presente y del futuro, sino que se convirtió ese recurso, 100.000 millones de pesos en su momento, recordemos que habían sido 100.000 millones de dólares, convertibilidad de por medio, ese fondo se convirtió en lo que se llamó un fondo de garantía y sustentabilidad, que supuestamente era un fondo anticíclico para cuando hubiere pérdida de cuantía, es decir, de poder adquisitivo de quienes estaban dentro del sistema, salir en su auxilio para cubrir esa pérdida. En realidad, esto nunca ocurrió con ninguna administración desde el 2007 hasta hoy, y el fondo se fue extinguiendo, fue siendo utilizado por quien administraba en cada etapa del Estado. Un fondo que llegó a tener 60.000 millones de dólares, hoy tiene apenas 23.000 millones de dólares, y la mayoría del recurso son papeles, son bonos, letras de tesorería no transferibles, es decir, pagarés que les daba el gobierno de turno al fondo y que hoy directamente, a partir de la participación del Dipuporno, teta de por medio, termina siendo manejado por Economía directamente y actúa
como garantía del pago de las acreencias con organismos de crédito en razón de las deudas que tiene el Estado argentino y que fueron también adquiridas por las diversas administraciones. Por lo cual tenemos un sistema de financiado. El sistema a partir del 2007, llamado SIPA, empieza a convertirse en un sistema mixto. Por un lado, lo que es aportes y contribuciones, que los aportes patronales fueron disminuyéndose históricamente, no las contribuciones de los trabajadores, que fue el 11% siempre, pero la primer gran quita de las contribuciones patronales se dio durante la dictadura, en la época de Martínez Dios, que fueron 15 puntos. Después, en el año 95, con Domingo Felipe Cavallo, que fueron 8 puntos, que nunca retornaron al valor histórico. De todos modos, ahí hay una discusión dentro de los previsionalistas, si en realidad la contribución patronal la pone el patrón o se le quita de lo que debiera recibir el trabajador. Pero bueno, digo, es un debate para tener en cuenta. Pero como esto no alcanzaba, aparece el auxilio de impuestos que tienen porcentajes destinados a la previsión social. ¿Cuáles son esos impuestos? Patrimonio, ganancias, un poquito de hidrocarburos, un poquito de cigarrillos y una gran parte, una gran porción del que más aporta, que es el IVA. El IVA aporta al sistema el 11% mensualmente y en forma regular. Ahora, fíjense qué gran contradicción. El IVA, el más regresivo, el que más afecta a los pobres, decía yo, es el que más plata pone. ¿Cómo puede ser sustentable un sistema que los más pobres banquen a los pobres jubilados? Ejemplo, yo vivo en un barrio donde hay muchos talleres clandestinos, perdón, donde trabajan chicas, muchachos latinoamericanos, hiperexplotados, esclavizados. Es más, yo veo desde mi terraza, yo no tengo una casa con terraza, sino que vivo en una terraza y veo otras terrazas. Conozco el mundo de los gatos y no de los que viven a nivel de la tierra, sino arriba de las azoteas. Pero la particularidad es que veo un taller que tiene una pequeña terracita, donde un par de veces por día, laburan 20 horas seguidas, las chicas, los muchachos, salen a tomar mate, que se ve que es la única concesión que les dan, y veo que ponen yerba, y a su vez, que es más, y me alegra mucho más, no por su salud, pero le ponen azúcar también. Esos trabajadores esclavizados que no se van a poder jubilar ni en Argentina, ni en Bolivia, ni en Perú, ni en ningún otro país,
Cuando compraron la yerba, cuando compraron el azúcar, ¿saben qué? Pagaron mi jubilación. El ejemplo va, primero, si alguno, obviamente que no tiene que ver con este grupo, se le ocurre discriminarlos, que piense que nos están dando una mano para tener este sistema previsional. Pero, ¿qué voy? Hoy tenemos 6 millones de jubilados y pensionados del sistema nacional. Después hay muchos otros sistemas. Tenemos 114 sistemas previsionales en Argentina. Tenemos regionales, provinciales, cajas profesionales, de lo que se les ocurre. Pero el gran sistema que es el ANSES, el sistema nacional, decía que tiene 6 millones de jubilados, pensionados, jubiladas, pensionadas. Ahora, y acá se cae el mito del cual todavía no salieron nuestros representantes. Hay alrededor de 7 millones de trabajadores activos, por lo cual la relación es de 1 a 1. El tema de los 5, los 4 activos por cada paciente no existe más. Y esto es la mitad del financiamiento del sistema. La otra mitad son esos impuestos que yo les relataba anteriormente, donde el más regresivo es el que más porcentaje pone, y a su vez vemos que a diferencia de muchos otros países, a veces a nuestros políticos les gusta la referencia de los países escandinavos, de Finlandia, etcétera, etcétera. En esos países, los que mayor aportan al sistema previsional, a la seguridad social, también a la salud y a la educación, son rentas. Por ejemplo, hay un índice que es el índice Melbourne, que mide la situación actual del sistema previsional de cada país y su sustentabilidad hacia el futuro. En ese índice Melbourne, que tiene 35 países, los que encabezan son Australia, Finlandia que es muy llamativo porque no tenía previsión social hace 20 años. ¿Y qué pasó? Vamos al caso de Finlandia, que les gusta a nuestro político. Finlandia, que era un cubito de hielo, los tipos un día descubrieron que había petróleo abajo del hielo. Armaron una compañía estatal de petróleo, juntaron renta durante 20 años y la distribuyeron en los 3 pilares de la seguridad social: previsión, salud, educación. Hoy están al tope de ese índice Melbourne en previsión. Y también tienen índices muy interesantes en cuanto a salud y también en cuanto a educación. Fíjense, a todo evento les comento que Argentina, que fue uno de los primeros países que tuvo en ese índice, que tenemos al Papa, Maradona, Messi, etcétera, etcétera, estamos en el puesto 35 de los 35 países que es medida la sustentabilidad por el índice Melbourne.
Pero al margen de esto decía que en nuestro país no hay ninguna renta. Por ejemplo, la minera, que tiene muy buenos dividendos, que aporte al sistema. La petrolera, muy poquito. La financiera ni existe en el aporte. Y concluyo. Cuando debamos discutir qué pasa con la seguridad social en lo previsional, lo que hay que discutir es el financiamiento del sistema, no los epifenómenos, no los sistemas especiales, los jueces, no tienen que existir los sistemas especiales, pero no son los que mueven el amperímetro. Y acá tenemos el problema de lo que yo o Silvia aportaba con el tema de la canasta. Una canasta de 49 lucas parece una enormidad. Y el problema no es la canasta, es que 4 millones de jubilados y pensionados ganan 18.000 pesos. Y nadie supone que se puede vivir con 18.000 pesos en Argentina. Pero fíjense que de todos modos van pasando los años y nunca en las canastas las mínimas cubrieron más de un 30% de las mínimas. Esto es la maldad que hacemos al calcular la canasta. Es más, es una canasta que como no hay otra, lo toman los jueces de la Seguridad Social, la toman como referencia, la justicia en problemas de familia, en fijar alimentos y demás. Es una canasta simplísima. Es tomar 2.200 calorías de consumo, ver qué alimentos cubren esas calorías, tener en cuenta que a cierta edad necesitamos algunos alimentos hiposódicos e hipocalóricos, que no casualmente son los más caros, que suelen estar fuera de precios cuidados. Ergo, ¿cuál es la gran diferencia de la concepción de esta persona que concluyó su vida laborativa en Latinoamérica respecto a otros países que no es que tengan una maravilla de pensiones, pero que pueden vivir bien y que es más, colegas míos de España que trabajan con nosotros hace muchísimos años y demás, todos esperando llegar a la jubilación por el jubileo, no por lo que vienen a consultarnos nosotros, que es cómo hacer para no jubilarme y seguir trabajando. Porque fíjense, y ahora entramos en el segundo pilar, la pandemia desnudó, hizo el striptease de los sistemas agotados, resquebrajados, los sistemas aparentes. Y acá fue muy clara. 20 de marzo la cuarentena, todos los adultos mayores adentro porque es la forma de protegerse. Magnífico. Es más, los viejos tenemos hasta experiencia histórica de los autocuidados. Porque es más, los autocuidados que se plantean
para con el COVID, con lo que nosotros llamamos familiarmente el gerontovirus, eran los mismos que los que nos hacemos los claritos en la barba o en el pelo, se nos daba y teníamos que cumplir cuando se morían nuestros compañeros de banco o de pelota en la esquina de los barrios, en el año 56 con la poliomielitis. Era higienismo puro. Ustedes no lo vivieron, pero lo pueden preguntar. Había que lavar las calles, se ponían fluidos que se usaban como hoy la lavandina, que era un fluido que se llamaba fluido Manchester, la caroína, que había el olor que se impregnaba. Había que abrir las ventanas. Donde entraba el sol no entraba el doctor. Vivimos con la carga de los que no pudieron seguir con nosotros y también con los discapacitados que quedaban junto a nosotros. Hubo muchos que vivieron durante años adentro de un motor. Es decir, sabemos que hay que cuidar, que nos tenemos que cuidar, sabíamos el 20. No hacía falta que ningún político iluminado venga y diga quédense adentro. Ahora, ¿qué pasó? Los viejos en Argentina no se pudieron quedar adentro, porque tuvieron que salir a trabajar, porque con 18.000 pesos, el que no tiene a alguien que lo ayude, no puede subsistir. Y tuvimos que optar entre ponerle el cuerpo al virus o la inanición. ¿Qué hizo entonces la pandemia? Desnudó la hipocresía. El mismo que nos decía, cuídese, usted es quien tiene que resguardarse, yo lo voy a cuidar. Claro, cuando dijo el presidente, yo lo voy a cuidar, fuimos y le presentamos un pedido para que quienes ganaran menos de 30.000 pesos se les completara la suma de sus 18, 20.000 hasta los 30.000 para no salir. Por ese tiempo nada más. Claro, suponíamos que las versiones que daban era que el 15 de abril venía el pico, que el 1 de mayo, que el 15 de mayo. Claro, no suponíamos que iba a ser tan larga la cuarentena. Pero bueno, no vino la ayuda, hubo otras ayudas, y tampoco no se pudo cuidar la gente. Pero yo decía que, por ejemplo, en la comida, en el hábitat, en nuestra angustia, están las claves para tener salud o enfermarnos. Ramón Carrillo decía que el primer medicamento es el alimento. Por eso hablaba, en cuanto a la canasta, la referencia de los hiposódicos y hipocalóricos. Va el vecino mío al médico, le toma la presión arterial,
Dice, viejo, usted tiene un poco alta la presión, tiene 15-9, régimen de comida, camine 30 cuadras por día y todos alimentos sin sal. Y si no banca comerlo sin sal, una sal de bajo contenido en sodio. Vuelve mi vecino al mes, va al médico a controlarse, le toma la presión 16 días. Pero viejo, usted hizo lo que yo le dije. Sí, ¿qué 30? Caminé 50 cuadras buscando precio. ¿Comió sin sal? No, no me banco la comida sin sal, no encuentro gusto a nada. 80 años comiendo con sal, voy a ver. Y le compró la Ginser, 250 mangos. ¿Cómo la compro? Compré la Celusal, que sale 22. Bueno, no se haga problema. Trate de comer con poquita sal, qué sé yo, y tome esto que yo le digo, un enalapril. Una droga para evitar la hipertensión. Pero yo como, no, quédese tranquilo que el PAMI se lo da gratis, al 100%. Macanudo. Viene contento Aníbal, mi vecino, y dice, che, mirá, tenía alta la presión, qué sé yo, pero me dieron la pastillita y me la dan gratis. Bueno, espectacular. Claro, la pastillita sale 2.000 pesos. Es gratis, ¿para quién? Para supuestamente el viejo que no le paga. Pero es un gran negocio para un sistema que atiende a la enfermedad y que desde la enfermedad mantiene los sistemas políticos de Latinoamérica. La industria del medicamento en Argentina financia todas las campañas electorales desde el 63 a la fecha. En el 63 fue destituido el gobierno constitucional de la época, que tenía un ministro de salud que fue el posterior al que nombré anteriormente, que fue el primer ministro de salud, Ramón Carrillo, que tuvo que ir al exilio en el año 54. El ministro de salud del 63 fue alguien que nadie tendrá presente ni recuerda, don Arturo Oñatibia. Este hombre, a quien le debemos la conformación del hospital comunitario, tuvo el desliz de plantear la necesidad de fabricar lo que en la época se llamaba la monodroga. Obviamente que los laboratorios lo cortaron en fetas y es más, le negaron hasta la historia. Por lo cual hoy el 100% de los principios activos son importados, lo que antes se llamaba la monodroga. Aunque se armen acá, se pongan los excipientes y demás, el royalty es de un laboratorio multinacional. Y relaciono, y también es para el tercer asado, porque está absolutamente probado a través de los contratos de PAMI con la industria del medicamento. La campaña de la anterior administración
se financió con ese contrato, es decir, lo que fue el gobierno de ingeniero Macri, y si van al mes de marzo, en los boletines de PAMI, están en internet, buscan la resolución 0029, se van a encontrar que la industria del medicamento le condona una deuda que supuestamente tenía el PAMI, de lo que nunca compró, por 1.800 millones de pesos, en razón de la situación social que vive el pueblo argentino, etcétera, etcétera. Es el blanqueo de lo que se puso en esa campaña presidencial. Insisto, con un criterio amplio, se le pone a las fuerzas políticas que pueden ganar, no, se distribuye conforme encuesta, no es arbitrario. Y si quieren una masa actualizada, vayan a buscar de dónde se pagan los 175 principios activos de los medicamentos gratis que suministra el PAMI. Por lo cual, a partir de un estado de cosas donde el negocio es la enfermedad, ¿por qué va a haber un sistema de salud? Cuando un sistema de salud tiene que ver con lo que hablaba recién, con el alimento, tiene que ver con el hábitat, con el agua corriente, con las cloacas. Carrillo, cuando asume, en el 50, había 3 millones de palúdicos en Argentina. A los 4 años quedaban 300.000. No hubo en ese periodo ninguna vacuna, no hubo ninguna medicación especial, absolutamente nada. Se secaron los pantanos del NOA. Se destruyó el hábitat del vector que era el mosquito. Recuerdan, y siempre lo comentaba uno de sus discípulos, L'Oreal Ferrara, que trabajó con nosotros en Generando Vida, que participó siempre de nuestras actividades, él, recién recibido de médico, con el estetoscopio colgado al cuello, se presentó impecable a Carrillo para ir a trabajar con el tema del paludismo. Y Carrillo le dijo, sáquese el guardapolvo, sáquese los zapatos y vaya al cuarto de al lado, que hay mameluco y botas. Y L'Oreal lo decía siempre, yo empecé a entender qué era la salubridad, la salud pública, un sistema de salud. ¿Qué es la salud a partir de eso? Fíjense, para ir a lo actual y no irnos del tiempo, y acá se empezó con el tema de la pandemia, primero, en una comisión que hubo solo infectólogos, algunos amigos, buena gente, pero eran infectólogos. No hubo ningún epidemiólogo. Otra particularidad, sabemos que los principales afectados son los adultos mayores. Y esto no es por defender al gremio, no hubo geriatra ni gerontólogo.
Sabíamos también que afectaba a todo un esquema social. No hubo sociólogos. Habíamos visto el impacto sobre la salud mental. Sin embargo, no hubo psicólogos, no hubo psiquiatras. ¿Actuaron bien, mal los infectólogos? Actuaron como su disciplina lo establece. Evitar que alguien se infecte. Ahora, esto no es tener una visión holística de lo que pasa en una sociedad. Y fíjense que el planteo de la cuarentena para poner en valor el sistema sanitario, compramos respiradores, armamos lugares que al día de hoy Tecnópolis creo que no entró en nadie o muy poquita gente. Los gremios se armaron en sus estadios o en sus clubes lugares para la cuarentena. No hubo gente. ¿Por qué? Porque no se vio desde lo epidemiológico. ¿Qué sabíamos? La única certeza que sabíamos, que teníamos, que iba a afectar a los viejos, que había afectado mayormente donde había lugares cerrados, residencias de larga estadía. Teníamos a Italia, teníamos a España, ahí a la vista. Y también sabíamos que lo que no podía dejar de hacerse eran intensivos testeos en forma permanente. En las residencias del personal. Porque las residencias, y acá mi homenaje a la comunidad geriátrica de la cual soy parte, y me tocó estar a cargo de los hogares públicos con 3.000 abuelos, abuelas internadas, y estuve 10 años a cargo de ellos. Es un personal que es heroico, abnegado, en muchos casos con escasa formación, en todos los casos muy mal pago, en las ciudades, en Buenos Aires, en Primer Cordón, el sector que es muy feminizado, mujeres que hacen largos trayectos para venir a trabajar y que, a su vez, por la miseria que se les paga, tienen que tener pluriempleo, tienen que trabajar en un par de lugares, 2, 3. ¿Dónde iba a entrar el virus? ¿Con quién iba a entrar el virus? Con ese personal. Y obviamente, cuando no sabíamos, cuando no se hablaba de los presintomáticos, de los asintomáticos, el control que era febrícula, nos cambiamos la ropa, nos cuidamos y demás. Y ahí se dio el doble circuito que advertimos ya a principios, mediados de marzo. Estaba el personal que traía el virus, y era complicado, porque la planta de personal ya estaba disminuida, había que licenciar mayores de 60, embarazadas, enfermedades prevalentes. Y a su vez teníamos un protocolo que establecía que cuando había sospecha o se infectaba un residente, había que aislarlo y había que licenciar al personal que lo atiende. Por lo cual, esa planta se fue resintiendo cada vez más. A esto le agregamos que estuvieron blindados, y la buena noticia que a partir del martes de la semana que viene ya no lo están en la ciudad de Buenos Aires. El blindaje era la no presencia del familiar. Y el familiar, en plantas escasas de personal,
en muchos casos actúa como una rueda de auxilio, sobre todo en cuestiones poco conocidas desde la afuera, que es la ingesta de los dependientes, que lleva mucho tiempo. Por lo cual, al empezar a escasear el personal, los que se habían ido, los que había que licenciar, los que se infectaban, se fue debilitando todo el esquema de atención interna. El pañal, que se cambiaba 4 veces, se cambia 2. Por lo cual después tenemos la escara. El personal trabaja bajo estrés, por lo cual comete errores. Y esto nos llevó a que en el AMBA el 90% de los geriátricos tuvieran brotes, algunos de mayor, otros de menor intensidad. Y es más, nos llevó a que hasta el 1 de junio, el 38% del total de los fallecidos en el AMBA eran adultos mayores en internación geriátrica. 38% del total de los fallecidos. Después de mucha pelea, de mucho insistir y demás, en Ciudad de Buenos Aires, el 1 de junio se empezó a testear personal de salud y de geriátricos toda la semana. En la ciudad y en los municipios que aceptaron este criterio de provincia de Buenos Aires, se bajó la incidencia de ese 38% sobre el total de los fallecidos a el 23% que es el porcentaje actual. En los que no se testeó, en los que no se testea, está en el orden del 40% del total de los fallecidos. ¿Qué sabíamos? Que una cuarentena sin testeos era el equivalente a un martes sin auxilio. Y hoy somos el país 111, creo, en términos de la cantidad de testeos. Y estamos en el top 10 de cantidad de contagiados, estamos en el top 10 de fallecidos. ¿Qué pasa? Un sistema que solo piensa en la enfermedad, pensó en respiradores, más que cómo evitar que llegue al respirador. Pensó en el respirador y no en el recurso humano para esa cama ventilada, que es lo que hoy tenemos deficitario, porque el personal se quebró, se enfermó, se infectó, se murió, se estresó. Es decir, se le dio 5.000 pesos cual dádiva, cuando hay provincias, en el último conversatorio con las distintas provincias que fue hace una semana, hay provincias como Chubut que al personal de salud y de geriatría hace 3 meses que no les pagan. Sí. Salud. Y vamos ahora a educación. Tercer pilar. Cuando hablamos de educación formal y no formal. Es decir, de la escuela y del resto de los ámbitos de educación. Hoy no hay un modelo educativo atractivo para el niño, para el joven, para la familia. Es un tema
de debate y de reconstrucción del sistema indispensable. Y hoy estamos viendo las consecuencias en algo que también desnudó la pandemia. 7 meses sin escuela, sin colegio. No, pero lo hacemos a través de la computadora, el medio informático. Provincia de Buenos Aires, conurbano, 300.000 chicos sin conexión. Dicho por la directora general de escuelas allí. Una enorme cantidad de pibes que no van a regresar a la escuela. Y esta es la otra gran debilidad, la otra gran pata que está flaqueando. ¿Qué termino de describir simplemente como título para pensar, y no concluyo nada con esto? Es que hoy tenemos un gravísimo problema de seguridad social que se convierte en lo que a diario se vive, que es inseguridad individual. Cuando falla la educación, cuando falla la comunicación simbólica, se encuentran los cuerpos. Esa es la definición de violencia. En Roma había 2 términos para denominar la violencia. Uno era la vis absoluta, que es cuando hay una agresión física, cuando le pegamos, cuando ahí muy claramente vemos el maltrato. Y hay otro término que se decía, era la vis compulsiva, que es lo que Fernando Ulloa, acá en Argentina, llamó la violencia dulce, la que no se ve. En España se llama la maleficencia. No les damos de comer lo que necesitan. Si le cambiábamos el pañal 3 veces, lo cambiamos 2. Si tiene que comer una dieta determinada, es lo mismo, lo reemplazamos por arroz partido. Las consecuencias es una fuerte discriminación a quien va cumpliendo años, a quien va envejeciendo, y que la sociedad, en lugar de privilegiarlo en términos no de respeto, de una cuestión emotiva y demás, sino, como en gran parte del mundo se hace, en casi todo el mundo que funciona sus economías bien, como sujeto de consumo. El que deja la actividad laborativa, y me tocó participar en reformas previsionales en otros países, dispone de algo que lo puede convertir en un fenomenal consumidor, un potencial que tiene, que es la disponibilidad de tiempo. Va a tener menos compromisos, crió a sus hijos, no tiene que cumplir un horario, por lo cual, ¿qué puede hacer? Consumir. ¿Y dónde consumen los adultos mayores de cada lugar? En su mercado interno. Esto se vio claramente en Europa en el 2002 en la conversión de las monedas al euro. Los que lo hicieron, los que activaron el mercado, los que impusieron el euro, son los adultos mayores de los distintos países. Los jubilados de los países sin sol iban a España, a Italia, se compraban todo, compraron fincas, activaron un mercado
Y para activar ese mercado, y concluyo, ¿qué hizo el sistema? Les puso dos condiciones. Salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. ¿Qué hicieron los que tuvieron esas dos condiciones? Reprodujeron riqueza. Consumieron, generaron impuestos, generaron trabajo. Hasta acá llego y bueno, seguramente les quedan mucho más dudas que certeza. Quédate, no me vas a dejar la clase así a mí. Espectacular. Tenemos 10 minutos. Por si quieren hacer una devolución, una pregunta a Eugenio. Obviamente vamos a tener otro encuentro, chicos, es muy fuerte la clase de hoy como para no cerrar ahí de golpe, pero están muy pensativos. Sin palabras directamente. Sí, yo tengo una pregunta para hacerles. Se me ocurren un montón, ¿no? No, está bien, se te ocurren un montón, después la seguimos. Pero una, eso es lo que quise decir. Una. No la cortemos. Una sola igual. ¿Cómo ve el futuro del sistema previsional? O sea, porque se está hablando muchísimo de que, bueno, ahora que lo escucho a usted, no me lo han explicado tan bien, porque yo creía esto de que la base eran los aportes de los trabajadores. Ahora, entonces va a pasarse cada vez más a un sistema donde la recaudación de las jubilaciones, digamos, del dinero para las jubilaciones va a surgir de impuestos, y no tanto del sistema del trabajo, ¿no? Más que de impuestos, de rentas. Y que es otra cosa, pero yo creo que sí, hay que reformular el sistema. Vos fijate, hace 5 meses que los legisladores están discutiendo una ley de movilidad. Doy un ejemplo de lo que están discutiendo, que es el sexo de los ángeles. La ley de movilidad que está suspendida, para el mes de septiembre, establecía el 9.88 que había que respetar. El decreto de necesidad y urgencia, que fue hacia la baja, más allá de su constitucionalidad y demás no importa, lo que dio fue el 7.55. Veamos en los saberes mínimos. Los saberes mínimos eran de 16.700, 600 pesos. El 7.55 aumentó, reajustó 1.200 pesos. Es decir, 42 pesos por día al jubilado de la mina. Si se hubiese aplicado la ley de movilidad suspendida y demás, hubieran sido 1.600 pesos por mes el reajuste, es decir, 50 pesos por día. ¿Qué estamos discutiendo? El precio de un café en quien no puede comer. Vale decir, lo que debiéramos estar discutiendo es ver cómo hay una recomposición del haber, en razón que, por ejemplo, ANSES paga 28 millones de beneficios. Jubilados y pensionados hay 6 millones, que son los que aportaron su vida laborativa. Yo estoy diciendo que no hay que pagar a UH, el IFE y demás, no estoy diciendo eso. No. Estoy diciendo que lo tiene que pagar el Estado Nacional con el presupuesto estatal. Porque si no es imposible mantener un sistema. Y es absurdo suponer que cambiando una fórmula de movilidad, cuyo resultado es este, resolvemos un problema. Es decir, estamos discutiendo algo absurdo, que es más, en lugar de tener a los diputados, sé que
lo menos por lo que me entero, ganan bastante más que nosotros, los humanos, tienen que simplemente contratar a Mandrake el mago y listo, y que haga una fórmula. Es decir, el problema es otro, el problema es de estructura. Cuando hablo de salud, el problema es de estructura, y cuando hablo de educación, el problema es de estructura. La pandemia lo ha desnudado absolutamente todo. Ahora, el rey desnudo. Podemos seguir así. Es mentira que la crisis es una oportunidad. En Argentina es meramente una crisis. Es decir, nos seguimos revolcando en los elementos que dinamiza la propia crisis. Gracias. Igual, míralo también desde la educación, o sea, la misma pregunta que hiciste, Alejandra. Sí. Revisá, o todos, revisemos la educación y la salud, cómo vienen, y qué concepto de viejo se sustenta en la realidad, que tiene que ver, y por algo empezamos con la canasta básica. Porque si no, digo, van a ir a foros convencionales, vamos a hablar de violencia, maltrato del adulto mayor, y es absolutamente, a ver, es importante, pero minoritario el tema de los golpes, de un maltrato físico, en comparación con lo que padece la mayoría de los adultos mayores, que es esto que estamos viendo hoy. Pero que vamos a padecer en el futuro, si revisamos el empleo, la educación y el acceso a la salud. Yo entiendo que es muchísimo, yo hice mea culpa, hice un pésimo cálculo, no estamos para terminar hoy. Si la mayoría puede, si quieren nos tomamos un mate el sábado, a la hora de siempre, para, bueno, si quieren ver la película, véanla a la semana, la charlamos acá y charlamos, si Eugenio anda por ahí, y Roberto los podemos invitar también, solo para escucharlos a ustedes, a partir de que revisen el material, que vean la peli, que piensen en todo lo que hablamos. Yo voy a subir esta clase, se la subo a YouTube, igual que la anterior. ¿La quieren repasar? ¿Sí? Ramiro. Vean la película, y si les parece que nos encontremos. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero para que hablen ustedes, ¿no? Como una devolución, y nosotros, si Eugenio puede, va a estar, si Roberto también, Mariela también, y yo también. Mira, con un cierre. Claro, mi mal cálculo era que después de este encuentro, que es muy fuerte, no hay tiempo, y hay que procesar y hay que masticar. Sí. También ver, no solamente que ustedes traigan las dudas, todo lo que piensen, que vean la peli y demás, sino también que hablemos un poquitito de la proyección de esta capacitación en el laburo y en la vida cotidiana de ustedes, que es ahí lo que iba a invitar también a Alejandra Reyes Reines, que ya hizo su propia propuesta. Hay algunos otros compañeros de otros cursos y demás que tienen alguna propuesta para aplicar esto, para seguir laburando, Podemos hablar de eso, de lo que decía José Rubén, que le pasa en su entorno en Córdoba y demás. ¿Sí? Bárbaro. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro, por mí bárbaro. Sí, Euge, maravillosa, maravilloso. Y si andás por acá, el sábado. No, el sábado no sé si tengo a la gente de Chaco o de Córdoba. Ah, bueno, José, lo tenés más cerca vos. Pero igual, sí, bueno, vemos por hasta lo menos. las 8 estamos. Si no, hagan las preguntas por escrito, que yo no voy a saber contestar, pero Eugenio sí, se las hacemos llegar. También es otra. Sí, perfecto. Gracias, chicos. Gracias a todos. Muy agradecido a todos. Gracias, Eugenio. Gracias, Silvia. Nos vemos el sábado a las 6. Gracias. Chao a todos. Muy amable. Chao a todos, chicos. Gracias. Chao.